Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería y Química Fácil. Los polímeros son macromoléculas formadas por la repetición de unidades más pequeñas llamadas monómeros, que se enlazan químicamente entre sí en largas cadenas. Los polímeros pueden ser naturales, como el caucho y el ADN, o sintéticos, como el plástico. Dentro de los polímeros sintéticos, se destaca el policloruro de vinilo o PVC, debido a su resistencia, durabilidad y versatilidad, lo que lo convierte en un material idóneo para una gran variedad de aplicaciones, desde la fabricación de tuberías, revestimientos de cables, ventanas y suelos, hasta los productos de consumo, como botellas, envoltorios y envases de productos. Si quieres saber más acerca del PVC, su proceso de producción, aplicaciones y sus desafíos, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos nuevo contenido sobre química e ingeniería. Si estos videos te son de ayuda en tus estudios, te invitamos a ti a hacer una pequeña donación con el botón de supergracias. Así nos ayudas a poder hacer cada vez más y mejores videos y continuar generando contenido útil para ti. Como pequeña retribución, serás saludado en nuestro próximo video. Los plásticos se destacan sobre otros materiales como los metales o los derivados de la madera por su notable ligereza, lo que permite una mayor facilidad de transporte y manejo, proporcionando una reducción de costos logísticos y de producción. A su vez, los polímeros, a diferencia de los metales, que pueden oxidarse o corroerse con el tiempo, poseen una gran resistencia a la corrosión y a muchos productos químicos, lo que los hace ideales para aplicaciones como tuberías, equipos de laboratorio y componentes en sistemas que transportan líquidos o gases corrosivos. Otra propiedad que destaca a los polímeros es su comportamiento frente a los cambios de temperatura. De hecho, los polímeros se clasifican según si el material se funde y fluye o no, cuando se expone a temperaturas elevadas, diferenciándolos en tres grupos. Los termoestables, que se endurecen de forma irreversible y no pueden ser remodelados. Al calentarlos, solo se consigue su descomposición química. Los termoplásticos, que se ablandan y funden cuando se calientan y solidifican al enfriarse sin sufrir alteraciones químicas significativas. Y los elastómeros, que poseen una alta elasticidad, lo que les permite estirarse considerablemente y volver a su forma original. Pueden presentar propiedades termoplásticas o termoestables según su estructura. Los polímeros termoplásticos se caracterizan por tener temperaturas de transición relativamente bajas, lo que les permite ser moldeados repetidas veces sin perder sus propiedades bajo la influencia del calor. Esta propiedad los hace muy útiles en procesos de fabricación como la inyección y la extrusión, ya que permiten ser reciclados y reutilizados. Como grupo, se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, en particular para aplicaciones de alto volumen, como embalajes y construcción. De estos materiales termoplásticos, el policloruro de vinilo o PVC, junto al polietileno y el polipropileno, hacen parte de los polímeros denominados polímeros de consumo, ya que se utilizan ampliamente en productos y bienes de uso cotidiano, diseñados específicamente para el consumo masivo, en forma de envases y empaques, productos de higiene personal como cepillos, peines y envases cosméticos, carcasas de electrodomésticos, utensilios de cocina, juguetes, artículos deportivos, entre muchos otros. Debido a su composición química, el PVC tiene la gama más amplia de aplicaciones de todos los termoplásticos. Su afinidad con numerosos aditivos funcionales le permite adaptar sus propiedades y características a diferentes necesidades. Aproximadamente, el 60-70% del volumen actual de producción de PVC se destina a aplicaciones rígidas y el 30-40% a aplicaciones flexibles. Asimismo, estas aplicaciones se distinguen por su tiempo de vida, siendo las de largo uso las más frecuentes. Alrededor del 60% de sus aplicaciones tienen una vida útil de más de 40 años. En la industria, el PVC se emplea en la fabricación de tuberías y sistemas de plomería, que son fundamentales para la distribución de agua y el drenaje.
Estas tuberías son resistentes a la corrosión y al desgaste, lo que las hace ideales para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Además, el PVC se utiliza en la producción de perfiles de ventanas y puertas, siendo un material ligero y de poco mantenimiento que proporciona aislamiento térmico y acústico. También se utiliza en revestimientos de paredes, pisos y techos. Su impermeabilidad lo convierte en una opción popular para aplicaciones donde se requiere resistencia al agua. Por ejemplo, el PVC se utiliza en la fabricación de cables, proporcionando una barrera efectiva contra la humedad y protegiendo los conductores eléctricos de posibles daños, además de ser un buen aislante eléctrico. En el hogar podemos encontrar PVC en una amplia variedad de productos, desde revestimientos para suelos y cortinas de ducha hasta muebles y juguetes. Los envases de PVC, como botellas y recipientes, son comunes en la industria alimentaria y farmacéutica, ya que ofrecen una excelente barrera contra la humedad y el oxígeno, ayudando a preservar la frescura y la seguridad de los productos. Asimismo, en la medicina el PVC se utiliza en dispositivos médicos, como tubos y bolsas de transfusión, debido a su biocompatibilidad y facilidad de esterilización. El PVC también tiene aplicaciones en el sector automotriz, donde se utiliza en paneles interiores, revestimientos de asientos y componentes de exteriores. Su resistencia a ataques de productos químicos y su capacidad para resistir el desgaste hacen que sea un material adecuado para soportar las condiciones adversas a las que están expuestos los vehículos automotores. La producción de PVC ha crecido aproximadamente un 4% por año desde 1990. El mayor crecimiento se experimenta en Asia, especialmente en China, seguido de América del Norte y Europa. Para el 2016, la producción global de PVC se estimó en 55 millones de toneladas, siendo el noreste asiático la región con mayor producción, con 29,8 millones de toneladas, estableciendo a China como el mayor productor con alrededor del 43% de la capacidad mundial, 24 millones de toneladas. Inmediatamente le sigue Norteamérica con 9,4 millones de toneladas y Europa con 6,1 millones de toneladas. Suramérica comparte junto con Medio Oriente, África y la India una producción de 1,7 millones de toneladas cada una. Finalmente, la demanda global de PVC se espera que aumente aproximadamente entre 3 y 4% por año para el 2050. En este momento, podemos preguntarnos qué hace tan especial al PVC desde el punto de vista químico para ser tan relevante en la industria y en la vida cotidiana. Pues bien, el PVC es un material que no tiene una estructura ordenada a nivel molecular. Se mantiene estable hasta que alcanza una temperatura llamada temperatura de transición vítrea, donde pasa de ser rígido a ser más flexible. En este estado, su resistencia al impacto y su contracción cambian haciéndolo más maleable. A nivel atómico, la presencia de grandes átomos de cloro en la cadena principal de PVC le da cierta rigidez al material en su forma pura. Este es el motivo por el cual el PVC en su estado natural es un polímero rígido. Sin embargo, la adición de plastificantes como el acetato de butilo de polivinilo puede aumentar la movilidad entre las cadenas, reduciendo la rigidez y haciendo el material más flexible. El enlace entre el carbono y el cloro crea una estructura polar debido a la diferencia de electronegatividad entre ambos átomos. Esta polaridad contribuye a la resistencia del PVC a muchos disolventes y productos químicos, ya que las moléculas polares tienden a ser más estables frente a ciertos ataques químicos. Desde el punto de vista térmico, aunque el PVC es relativamente resistente al fuego, su estabilidad térmica es moderada. A temperaturas elevadas, el PVC puede descomponerse y liberar ácido clorhídrico, un gas corrosivo que puede causar degradación química. Sin embargo, esta característica también le otorga resistencia a la propagación del fuego, ya que el cloro actúa como inhibidor de las llamas. Finalmente, en cuanto a su mecanismo químico de producción, podemos decir que el polímero de PVC se obtiene mediante la polimerización radical de área libre, un tipo de polimerización por crecimiento de cadena, donde el polímero se produce mediante la apertura de los dobles enlaces de las moléculas del monómero. En este caso, el monómero es el cloruro de vinilo.
Las moléculas se unen entre sí al añadirse una por otra al extremo de la cadena en crecimiento, gracias a la alta reactividad del monómero. La reacción base de este proceso es la siguiente. Esta reacción se realiza en 3 etapas principales. Etapa de iniciación. Esta etapa comienza con la adición y activación de un iniciador de radicales libres, que es un compuesto que, al descomponerse, genera radicales libres, es decir, un electrón desapareado reactivo. Entre los iniciadores más comunes encontramos a los peróxidos, como el peróxido de benzoilo. Estos compuestos son termolábiles, lo que significa que se descomponen al ser calentados o al recibir energía de luz ultravioleta, generando radicales libres. Una vez que el iniciador se descompone y genera radicales libres, estos radicales tienen electrones no apareados, lo que los hace altamente reactivos. Pueden atacar las moléculas de cloruro de vinilo, rompiendo el enlace doble entre los átomos de carbono y creando un nuevo radical. Esta reacción es crucial porque el radical recién formado se convierte en un nuevo sitio reactivo que puede continuar el proceso de polimerización. El radical formado a partir de la reacción con el cloruro de vinilo puede seguir atacando otras moléculas de cloruro de vinilo, iniciando así el proceso de propagación. Etapa de propagación o crecimiento. En la fase de propagación, el proceso de ataque y reacción se repite muchas veces. Cada vez que un radical polimérico se encuentra con un monómero de cloruro de vinilo, se produce una nueva reacción y la cadena del polímero se alarga. Este crecimiento puede continuar hasta que se agregan miles o millones de monómeros al radical, formando una cadena polimérica de gran tamaño. Estos nuevos monómeros se agregan de 2 formas, cabeza a cabeza y cabeza a cola. En la agregación cabeza a cabeza, 2 átomos de cloro quedan adyacentes entre sí en la cadena del polímero. Esta disposición puede introducir inestabilidad a la estructura del PVC, porque los átomos de cloro tienen cargas parciales negativas que se repelen entre sí. En la agregación cabeza a cola, los átomos de cloro están alternados con los átomos de hidrógeno a lo largo de la cadena del polímero, lo cual ayuda a mantener una mejor estabilidad estructural y térmica, minimizando la repulsión entre los átomos de cloro. Estas disposiciones influyen en la estabilidad y propiedades del PVC, siendo la configuración cabeza a cola la más deseable para aplicaciones comerciales debido a su mayor estabilidad térmica. Adicionalmente, dentro del sistema reaccionante, la presencia del polímero ejerce un efecto catalítico, promoviendo una mayor polimerización. A medida que la cadena se alarga, el radical polimérico se convierte en un radical con una estructura más compleja, pero sigue siendo reactivo. Esta característica permite que la cadena continúe creciendo, pero también hace que la polimerización sea un proceso controlado, ya que la tasa de crecimiento puede verse afectada por las condiciones de reacción, como la temperatura y concentración del monómero. Etapa de terminación. En esta etapa, los radicales poliméricos se combinan o se eliminan, deteniendo así el crecimiento de las cadenas. Algunos de los mecanismos más comunes para llevar a cabo la terminación del crecimiento de la cadena polimérica del PVC son los siguientes. Combinación de radicales poliméricos. La combinación de radicales poliméricos es uno de los mecanismos más comunes de terminación. Cuando 2 radicales poliméricos se encuentran, pueden unirse, formando un nuevo enlace covalente y creando una cadena polimérica más larga. Este proceso detiene la actividad de ambos radicales, ya que se han formado un nuevo polímero estable. Desproporción. La desproporción se da cuando un radical polimérico transfiere un átomo de hidrógeno a otro radical, formando un polímero y un producto pequeño como un alcano. Esto también detiene la actividad de ambos radicales. Eliminación de iniciadores. En algunos casos, los radicales poliméricos pueden reaccionar con iniciadores o impurezas presentes en el sistema, lo que puede llevar a la terminación del proceso. El PVC formado presenta una serie de características que condicionan sus propiedades y su uso. Entre ellas, se encuentra el grado de polimerización, que es el número de unidades monoméricas repetidas en una cadena polimérica, y que para el PVC puede oscilar entre aproximadamente 500 y 1500,
lo que influye directamente en las propiedades físicas del material. El peso molecular, que teóricamente se encuentra entre 31.000 a 170.000 gramos mol para el PVC, se refiere a la masa total de las moléculas, lo cual es un factor clave en la resistencia y durabilidad del material. La distribución de los pesos moleculares en la cadena polimérica es la variación en el tamaño de las cadenas de polímero, crucial para definir sus propiedades físicas y mecánicas, y define la polidispersidad, que es la amplitud de esa distribución de pesos moleculares, que para el PVC, esta se encuentra entre 2 y 2,5. Estas variables suelen medirse en diferentes formas. La más usada es la medida del valor K, que es un indicador empírico que mide el peso molecular mediante ensayos de viscosidades de disoluciones, donde una muestra del polímero es el soluto, junto con distintos disolventes como la ciclohexanona, el agua, entre muchos otros. Ahora te explicaremos cómo se produce el PVC a escala industrial. Este proceso involucra una serie de tratamientos químicos y físicos que permiten transformar el cloruro de vinilo, que es un gas incoloro, inflamable y altamente tóxico, en el polímero de PVC, blanco y particulado. Se diferencian 4 etapas: una de preparación de reactivos, donde las materias primas se acondicionan para la reacción; una etapa de reacción, donde el polímero se produce siguiendo los pasos que te explicamos anteriormente; una sección de separación de impurezas del polímero, donde el monómero sin reaccionar y el agua son removidos; y finalmente una etapa de recuperación del material no convertido, en este caso el monómero separado anteriormente, el cual se reincorpora al proceso. A su vez, es necesario entender que la producción de PVC es un proceso complejo que involucra una variedad de reacciones químicas con materiales peligrosos, condiciones de operación riesgosas, grandes volúmenes y estrictos controles de calidad del producto. Se requiere un control y monitoreo cuidadosos para garantizar una calidad y rendimiento consistentes del producto final. Dependiendo del tipo de polimerización, existen 3 tecnologías principales para la producción de PVC: la producción en masa, la producción por suspensión y la producción en emulsión. El método elegido condiciona las siguientes etapas del proceso. Asimismo, las condiciones operativas junto con las características del producto y sus aplicaciones. En la producción de PVC por el método bulk o en masa, la reacción se lleva a cabo en ausencia de solventes o agentes dispersantes. La reacción de polimerización se realiza en un sistema de reacción de 2 pasos, donde un primer reactor forma las partículas iniciales del polímero, para, luego, en un segundo reactor, obtener las partículas del tamaño deseado. El producto final se lleva a una etapa de separación donde se eliminan trazas del monómero que no reaccionó mediante vapor o un gas inerte. Las moléculas de polímero se separan por tamaño mediante cribado, que es un proceso físico de separación que permite garantizar que las partículas de PVC tengan un tamaño uniforme antes de ser utilizadas o enviadas al cliente. En el método de emulsión para la síntesis de PVC, los monómeros insolubles en agua se dispersan en un medio acuoso con la ayuda de sustancias llamadas emulsionantes. Luego, se agrega un iniciador soluble en agua, como el persulfato de potasio, que genera radicales libres para iniciar la polimerización dentro de la emulsión. Las partículas de polímero formadas son mucho más pequeñas que las que se forman por suspensión, y el producto final suele estar en forma de un látex, que requiere de un proceso de coagulación para obtener el polímero sólido. Tras la polimerización, las partículas de PVC se separan mediante filtración o centrifugación y luego se secan. El método de polimerización por suspensión comienza con la dispersión del cloruro de vinilo en agua con la ayuda de agentes dispersantes que estabilizan las gotas de monómero. La polimerización se inicia mediante radicales libres generados por un iniciador disuelto en las gotas de monómero, lo que permite la formación y crecimiento controlado de cadenas de PVC. A medida que avanza la reacción, el monómero se transforma en partículas sólidas de polímero. El resultado final son esferas de polímero llamadas perlas. Finalmente, el PVC se separa del agua por filtración o centrifugación,
Este proceso se utiliza comúnmente para producir PVC debido a la facilidad de control sobre el tamaño de las partículas y la baja viscosidad de la reacción. El método en suspensión es el método predominante en la producción de PVC a escala industrial. Este método de producción se lleva utilizando desde el final del siglo XX. Es una tecnología madura, caracterizada por ser confiable y de alta productividad. Las plantas con esta tecnología poseen capacidades de producción por encima de las 100 kilotoneladas anuales. El proceso industrial inicia con la generación de la suspensión, donde el monómero de cloruro de vinilo es polimerizado. La zona de polimerización consta normalmente de varios reactores, con tamaños entre 50 y 200 metros cúbicos, que trabajan normalmente en régimen discontinuo entre 4 y 8 horas, y paralelamente. La suspensión se forma con el ingreso de manera secuencial de agua líquida, uno o más iniciadores, que son peróxidos orgánicos solubles, y un coloide protector o agente de suspensión, comúnmente alcoholes polivinílicos, para estabilizar la suspensión. Una vez finalizada la preparación de la suspensión, entra el monómero líquido a alta presión. Esta mezcla frecuentemente está acompañada de aditivos como agentes de transferencia o elongación de cadena y agentes de terminación de cadena, antioxidantes, reguladores de pH y agentes antiespumantes, que sirven para alcanzar un PVC con características específicas dependiendo de su finalidad. Una formulación común usada para la producción de PVC consiste en partes iguales, de 1 a 1 o de 1 a 1,2, de agua y de cloruro de vinilo, junto con cantidades menores de dispersantes, iniciadores solubles en monómero y agentes de transferencia de cadena como el tricloroetileno. Las temperaturas típicas de reacción son de 50 a 85 grados Celsius. Las presiones de estos reactores son inicialmente de alrededor de 150 libras por pulgada cuadrada, con caídas de presión entre 20 y 70 libras por pulgada cuadrada. Dependiendo de la temperatura de reacción, la presión en el reactor disminuye debido a que conforme el monómero se transforma en polímero, hay cada vez menos gas y más sólido suspendido. Dentro de la suspensión, el monómero se agita vigorosamente para formar pequeñas gotas. La descomposición térmica de los iniciadores provoca que el cloruro de vinilo polimerice dentro de estas gotas. La reacción es exotérmica y genera calor, por lo cual se debe controlar la temperatura mediante una chaqueta de enfriamiento. Se alcanza una conversión final entre el 85 y el 90% del monómero. Las partículas formadas son insolubles en el monómero y en la suspensión, lo que provoca que éstas formen una nueva fase. El tamaño de las partículas es variado y dependen de las condiciones de reacción, como la cantidad de iniciadores, agentes de suspensión y la agitación. Comúnmente, se consiguen partículas con un rango entre 50 y 250 micras. La mezcla al final de la reacción típicamente contiene entre un 25 y un 50% de polímero disperso en agua. Esta mezcla se descarga del reactor e ingresa inmediatamente a la zona de purificación, en la cual se le retira el monómero que no reaccionó. Siguiendo regulaciones internacionales, el contenido de cloruro de vinilo en el polímero no debe sobrepasar una parte por millón. En la zona de purificación, la mezcla ingresa primeramente a un tanque de separación flash, en la cual el monómero en estado gas se separa de la suspensión líquida por diferencia de presión de saturación. Este cambio de presión permite aprovechar la volatilidad del monómero sin reaccionar para separarlo de la fase líquida de la suspensión en alrededor del 95%. Posteriormente, la corriente líquida resultante conserva una fracción del monómero, alrededor del 5% del peso total. Para separar esta pequeña cantidad, se emplea una columna despojadora, que consiste en una torre con cerca de 20 platos, en la cual una corriente de vapor de agua a alta presión, con una temperatura de 225 grados Celsius, ingresa por el fondo y sube arrastrando el monómero de la mezcla que cae por la torre, dando como resultado un flujo de cima rico en monómero y una corriente de fondo libre de monómero.
La corriente de cima, rica en monómero, ingresa al sistema de recuperación del monómero residual, el cual consta de una serie de compresores e intercambiadores de calor que condicionan el monómero residual a las condiciones de presión y temperatura requeridas para su reincorporación al proceso. El sistema separa el monómero del agua y lo condensa para su almacenamiento. El aumento de la presión se hace de manera gradual para evitar descomponer el monómero o provocar accidentes por aumento de temperatura. La corriente final de monómero se lleva a los tanques de almacenamiento a baja temperatura y a una alta presión. La corriente de fondo de la despojadora con el monómero es mayormente agua, aproximadamente un 70% que debe retirarse. Para esto se usa una serie de centrífugas que giran a una velocidad de alrededor de 1800 revoluciones por minuto. En estas centrífugas se retira cerca del 75% del agua contenida en la suspensión con el polímero, denominada coloquialmente lechada. Como resultado de esta separación, se obtiene una pasta húmeda de PVC. La pasta húmeda resultante de la centrífuga necesita secarse todavía más, por lo cual se usan secadores giratorios para este fin. Estos secadores permiten realizar la remoción de la humedad sin dañar el polímero. En esta etapa de secado, se utiliza una corriente de aire a 250 grados Celsius, la cual se calienta previamente en un quemador que funciona con gas natural. El aire caliente sirve como medio para retirar la humedad restante del polímero. Al final, se alcanza una temperatura de 70 grados Celsius y un contenido de humedad resultante del polímero de 0,01% en peso. La corriente que sale del secador es una corriente gaseosa que consiste en aire, vapor y las partículas arrastradas del polímero. Para separar el polímero seco se emplea un ciclón, que opera a presión atmosférica. Las partículas sólidas del polímero son removidas de la fase gaseosa por medio de la inercia de las partículas. La corriente que sale en el tope es aire y vapor de agua junto con fracciones del polímero. La corriente de fondo es el polímero seco y granulado con 0,01% de agua. Este polímero seco posteriormente puede ser tamizado o se almacena inmediatamente luego de recopilarse. La corriente de gases, dependiendo de su contenido de PVC residual, puede pasar a un filtro que separa el polímero arrastrado del aire. Actualmente se usan filtros de bolsa. Estos son altamente eficientes con una capacidad de retener un 99% de las partículas de PVC que entran. La corriente de gases filtrada es liberada al ambiente, teniendo en cuenta que solo es aire y vapor de agua. Luego de conocer el proceso productivo del PVC, vamos a hablar un poco de la seguridad y la sostenibilidad del mismo. Aunque los polímeros, como el PVC, sean esenciales en la vida cotidiana, existen grandes riesgos en su producción industrial. El incremento de la preocupación por parte de los consumidores por obtener productos más amigables con el medio ambiente ha provocado el incremento de las restricciones en la producción y uso de materiales como los plásticos. La cadena de valor del PVC muestra importantes retos en materia de sostenibilidad desde la etapa de producción, el consumo, el uso y la disposición final. Aspectos como la seguridad y salud en la manufactura, las emisiones y acumulación en el ambiente de sustancias como el polímero, los aditivos, los gases de efecto invernadero, entre otros, además del consumo intensivo de recursos como agua y energía, se perfilan como las principales preocupaciones dentro del proceso productivo del PVC. Por sí solo, el PVC no representa una fuente importante de riesgos para la salud de las personas o los ecosistemas. Sin embargo, sustancias como el monómero de cloruro de vinilo o distintos plastificantes pueden provocar impactos adversos como envenenamiento. Adicionalmente, debido a su durabilidad, la acumulación por desechos es un problema importante, siendo potencialmente dañino para la vida silvestre en general, principalmente la vida marina. La composición altamente variada y compleja de estos materiales dificulta su reutilización y reciclaje, restringiendo la reintroducción del material en la cadena de producción sin afectar sus propiedades. El método de producción por suspensión a escala industrial
presenta una importante huella hídrica, que puede convertirse en un problema en regiones donde exista estrés hídrico. Asimismo, se expulsan grandes volúmenes de agua residual con sustancias de difícil tratamiento como sustancias refractarias como el alcohol polivinílico. Además, estos métodos convencionales requieren una gran demanda y dependencia de combustibles fósiles, como materias primas y como fuentes de energía, por ejemplo, el gas natural, para calentar el aire en la etapa de secado, lo cual genera un impacto ambiental por la emisión de gases de efecto invernadero. Para afrontar estos retos, se buscan posibles alternativas para el reemplazo de materiales peligrosos en lo posible, o en el caso de que esto no sea posible, crear métodos rigurosos para manejar de manera segura estas sustancias. Por otro lado, en las cadenas de producción de polímeros como el PVC, se ha promovido la adopción de principios como la economía circular, cuyo objetivo es maximizar el valor de los recursos naturales y energéticos, para luego recuperar y regenerar productos y materiales al final de su vida útil. Esto abarca el uso de recursos como la energía empleada en la producción y el procesamiento de polímeros, así como la reducción en el consumo de agua. Asimismo, se han creado esquemas para aprovechar los residuos post-consumo que de otro modo terminarían en vertederos, mediante el reciclaje mecánico y, de ser posible, químico. También se han propuesto estrategias como la transición hacia plásticos biodegradables basados en los principios de la química verde, que tienen la ventaja de biodegradarse en periodos relativamente cortos. Por cierto, si quieres saber más acerca de la química verde, la química ambiental y la química sostenible, te invitamos a ver nuestro video de diferencias. Otros aspectos de la sostenibilidad incluyen la obtención sostenible de materias primas y la reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero producidos. Para producir cloruro de vinilo de una manera más sostenible, es crucial mejorar la eficiencia energética del proceso productivo. Otra medida es fomentar el reciclaje de productos a base de PVC, lo que no solo disminuye la cantidad de residuos, sino que también reduce la demanda de nuevas materias primas y el impacto ambiental asociado a la producción de cloruro de vinilo. Asimismo, la adopción de tecnologías que minimicen la generación de subproductos tóxicos, como los eftalatos y las dioxinas, pueden contribuir significativamente a una producción más limpia y segura. Tanto para la producción de la materia prima como el producto deseado, es decir, el PVC, la adopción de nuevas fuentes de energía que sean menos contaminantes sirve de herramienta para alcanzar procesos neutros en emisiones, como la energía solar, eólica y geotérmica. Estas energías renovables no solo ayudan a mitigar el cambio climático, sino que también generan beneficios económicos y sociales, como la creación de empleos verdes y la mejora de la calidad de vida en comunidades vulnerables. La transición hacia una economía baja en carbono también fomenta la ecoinnovación, que impulsa el desarrollo de tecnologías y productos más eficientes y sostenibles, permitiendo un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente. No obstante, todas estas estrategias descritas todavía están en fases tempranas de desarrollo. Todavía no se encuentran listas para su adopción masiva. Para esto se requiere trabajo en conjunto entre distintas organizaciones como universidades, industrias y gobiernos. Estos esfuerzos deben también estar acompañados de recursos económicos importantes, que gobiernos y organizaciones económicas deben asumir. También el cambio en la conciencia de los consumidores sirve como motor crucial dentro del cambio para transformar los procesos productivos. En resumen, los polímeros, en comparación con otros materiales como los metales y la madera, se destacan por su ligereza, resistencia a la corrosión y capacidad para soportar productos químicos. El PVC se resalta como uno de los termoplásticos más versátiles, usado en aplicaciones rígidas y flexibles. Es común en la fabricación de tuberías, perfiles de ventanas, revestimientos y productos del hogar, así como en la industria automotriz y médica. El PVC se obtiene mediante la polimerización radical área libre, un proceso en el que los radicales libres
inician la reacción al abrir los dobles enlaces del monómero cloruro de vinilo, permitiendo que las moléculas se unan en una cadena creciente. Existen tres métodos principales de producción: en masa, por emulsión y por suspensión, siendo este último el más utilizado a gran escala. La producción industrial de PVC por suspensión involucra 4 etapas: preparación de reactivos, polimerización, separación de impurezas y recuperación del material no convertido. Este proceso requiere un estricto control de condiciones debido al uso de materiales peligrosos y tóxicos como el cloruro de vinilo, un gas inflamable. En el método de polimerización en suspensión, el cloruro de vinilo se dispersa en agua con ayuda de agentes estabilizantes, iniciadores de radicales libres y aditivos. La reacción tiene lugar en reactores grandes donde las gotas de monómero se polimerizan en pequeñas partículas sólidas de PVC. Este proceso es altamente exotérmico, por lo que se controla la temperatura mediante un sistema de enfriamiento. Al finalizar la polimerización, se eliminan las impurezas y el monómero no reaccionado, que se recicla. El PVC se filtra, centrifuga y seca para obtener un producto en forma de partículas con bajo contenido de humedad. El aire y vapor resultante se purifican mediante filtros de bolsa antes de liberarse al ambiente. Las características finales del PVC, como el tamaño de las partículas y su composición, dependen de las condiciones de reacción y el método de producción utilizado. La creciente preocupación de los consumidores por productos más sostenibles ha generado un aumento de restricciones en el uso de materiales como el PVC. A lo largo de su cadena de valor, el PVC enfrenta desafíos importantes en términos de sostenibilidad, desde su producción hasta su disposición final. Problemas como el uso intensivo de recursos, como agua y energía, la emisión de gases de efecto invernadero derivada del consumo de gas natural y la acumulación de residuos plásticos son temas críticos. Si bien el PVC en sí no es altamente peligroso, su producción involucra materiales tóxicos como el monómero de cloruro de vinilo y plastificantes, que pueden afectar la salud humana y los ecosistemas, especialmente el marino. Para enfrentar estos problemas, se están explorando alternativas como el reemplazo de materiales peligrosos, la adopción de principios de economía circular y el reciclaje tanto mecánico como químico del PVC. Además, se buscan innovaciones en el uso de energías renovables como la solar, eólica y geotérmica para reducir las emisiones de gases contaminantes. Estas tecnologías no solo mitigan el impacto ambiental, sino que también impulsan beneficios económicos y sociales como la creación de empleos verdes. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiendo este y otros videos con tus amigos o conocidos, suscribiéndote a nuestro canal o con un super gracias. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.